Saluda a unos 4 o 5, si no vienen contigo, mejor. Abrázalos, diles qué chido que estás aquí. Si no lo conoces, es mejor todavía. Wow, qué bueno verlos, qué guapos se ven. Qué iglesia tan guapa somos, ¿verdad que sí? Sí, qué iglesia tan guapa somos. Eso, sí. Si tú no te sientes guapo, pues es tu bronca, ¿eh? Porque aquí habemos puros guapos. Es que me emociono porque estamos en la serie Hijos del Rey. Y yo creo que no hay hijos del rey feos. A veces medio traqueteados, medio golpeados por la vida. Pero, pero yo creo que si nos viéramos como Dios nos ve, sería muy distinta nuestra vida, ¿no crees? Fíjate lo que te acabo de decir. Si te pudieras ver como Dios te ve, tu vida sería muy distinta. El problema es que te ves en el espejo y te ves con tus ojos. Y tus ojos a veces reaccionan a tus circunstancias. Si entonces despertaste feliz, como que te quieres ver guapo, guapa. Si andas medio triste, te ves todo mal. Qué triste es vernos a través de los ojos de nuestras emociones o circunstancias. Solamente te quiero recordar que tus circunstancias son temporales. Tus emociones son temporales. Pero el que seas hijo del rey es eterno. Así es que aprende a verte como hija del rey y como hijo del rey, porque eso sí va a prevalecer. Y hoy es un tema interesante porque vamos a hablar de comunidad. ¿De qué vamos a hablar? Sí, de comunidad, porque ningún hijo del rey se cría solo. Padre, gracias por tu palabra y tu presencia y por hablarnos y darnos algo para nuestros corazones el día de hoy. Gracias, porque yo creo que tú estás viendo nuestra necesidad, y Espíritu Santo, te pido que traigas una palabra que sea adecuada y poderosa para cada corazón. En el nombre de Jesús, que yo no estorbe, que no estorbe el que escucha, sino que seas tú, Señor, obrando sobrenaturalmente en la necesidad que tenemos. En el nombre de Jesús, amén. Pues Dios no nos diseñó para andar solos, lo hemos dicho muchas veces. Hizo algo llamado cuerpo de Cristo, precisamente para que pudiéramos aprender a habitar unos con otros. El otro día estaba yo diciendo una prédica, el Señor no viene por ti. En su segunda venida no viene solo por ti, viene por su iglesia. Si eres parte de la iglesia, viene por ti. Si no eres parte de la iglesia, no tienes pase individual. La Biblia dice en Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2, hablando acerca de reyes y hablando acerca de la posición de los hijos del rey. Me gustan mucho estos dos versículos del apóstol Pablo en Gálatas 4 del 1 al 2, cuando dice, en otras palabras, mientras el heredero, dile al de al lado, ahí te hablan, te hablan. ¿Quién es el heredero aquí? Yo no sé si tú eres heredero, yo soy heredero. Apúrenle con... Gracias. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado. Diga conmigo, está bajo el cuidado. Dice de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. En una ocasión estaba con mi pastor desayunando y estaba otro pastor amigo. Y después, ese día lo conocí. Después nos hicimos amigos con los años también. Y le preguntó algo acerca de su hija, la hija del pastor. Le preguntó a mi pastor algo acerca de ella y
era algo como cómo debía tratarla a ella en el ministerio, porque él no quería que la gente de la iglesia pensara que estaba teniendo un favoritismo porque era su hija. Y yo puse muy atento mi oído para ver qué decía. Me pareció interesante la pregunta. Y dije, yo quiero esa información. Y recuerdo que mi pastor le contestó con una pregunta. ¿Cómo se forman los reyes? Así es que esto nos llevó a una reflexión que quiero compartirte. ¿Cómo se forman los reyes? Déjame ponerlo así, en otra pregunta. ¿Tú crees que los hijos de los reyes tienen la misma educación que los demás? ¿Tienen las mismas relaciones que los demás? ¿Pasan por los mismos procesos educativos que los demás? En la serie de The Crown, de La Reina, si no la han visto, véanla. Hay una parte donde está interesante porque se muestra que la reina de Inglaterra era bastante ignorante de cosas básicas. Bastante ignorante de cosas básicas. Quiero decir, ella no le enseñaron las cuentas para sumar, multiplicar y todas esas cosas que aprendemos en los primeros años de la escuela. No le enseñaron algunas cosas de gramática elemental. Toda su preparación era distinta a lo que estaban teniendo niños y jovencitos que pasan por las escuelas tradicionales, normales. Y la lógica detrás de esto es, cuando ella necesite algo de eso, ella tendrá un montón de gente a su lado que pueda resolver. Pero ella tiene que ser educada en cosas que nadie más puede resolver. Así es que tiene que entender la historia del reino, tiene que entender los protocolos del reino, tiene que entender la sabiduría del reino. Así es que pregúntale al de al lado, ¿por qué te entrenas igual que los demás? ¿Cómo entrenan ustedes a sus hijos? Y entonces nos damos cuenta que uno de los problemas que tenemos es esta cultura de independencia. De hecho, somos como una generación obsesionada con la independencia. ¿Sabe? Yo me crié en una iglesia muy tradicional y en esa iglesia no había estos silloncitos, estas butacas tan cómodas. En realidad había bancas de madera bastante incómodas. Pero después se fueron sustituyendo por sillas y luego algunos, pues nos tocó algo más acolchonadito. Pero el concepto central es que la cultura generacional cambió de una visión comunitaria a una visión independiente. Cuando tú te sentabas en una banca de una iglesia tradicional, era como toda la familia llegó, se pone junta, el papá feliz, abraza a sus hijos, está toda la tribu en la misma banca, mire qué lindo. Pero de pronto empezó a meterse esta cultura como de independencia, como de autonomía. Y yo les digo que cuando tú te subes un avión o te subes un camión, lleva un descansabrazos, lo has visto, ¿verdad? Parece que estamos en el mismo asiento, pero una de las cosas, lo confieso, que yo lo primero que hago cuando viajo, y viajo mucho, es agarrar y bajar el descansabrazo. Realmente no me interesa descansar el brazo, me interesa decirle al otro, ¿ok? Es una cultura muy del siglo XXI. Una cultura que si te descuidas, empieza a decir cosas como, no necesito a nadie, no te necesito a ti. Yo sigo a Dios a mi manera. Mi relación con Dios es personal. Nadie tiene derecho a corregirme. Esas cosas son muy personales. Pero el reino de Dios funciona diferente. Alguien diga conmigo, el reino de Dios es diferente. Porque en la realeza ningún heredero, ninguna persona se forma independiente. Necesita, dijo el versículo, decía el versículo hace rato, maestros y curadores, la compañía correcta. Tampoco tiene que estar con todos como si fuéramos iguales. Pastor, no diga eso, sí somos, no somos iguales. Suena prepotente, si quieres. Pero la palabra iglesia viene de una raíz etimológica que significa los que han sido puestos aparte. Ekkaleo, de ahí viene eclesia, de ahí deformó o bueno, se adaptó,
se hizo una transliteración al español que sonara algo parecido a eclesia y quedó la palabra iglesia, pero en su etimología significa los que fueron llamados a ser puestos aparte. Y entonces tú necesitas cierto tipo de relaciones, cierto tipo de entrenamiento, cierto tipo de promesas y de pactos que te van a sostener a lo largo de la vida. Porque el heredero, ¿cuántos dicen amén? El heredero no puede darse el lujo de destruirse por sus propios puntos ciegos. Necesita a algunos que le ayuden con eso. Así es que el reino de Dios no funciona con individuos aislados. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, en los versículos 11 al 13, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros a fin de, alguien diga conmigo, a fin de. Es decir, levantó estos 5 tipos de líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con un objetivo, y es a fin de capacitar al pueblo de Dios, dice allí, para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que Dios está diciendo es, yo preparé mi iglesia para que hubiera determinadas personas que te ayudaran a crecer, de tal manera que tú pudieras cumplir con el llamado que te estoy dando, la obra del ministerio, la obra de Cristo. Y dice el versículo 13, de esta forma todos, me gusta el todos llegaremos. Ay, qué bonito, alguien puede decir todos llegaremos. Hay algunos que parece que no tienen muchas ganas de llegar porque luego no se dejan ayudar. Pero la idea de Dios es, quiero que todos lleguen. Quiero que no falte nadie de tu casa. Quiero que todos estemos avanzando progresivamente hasta la medida del varón perfecto. El día de hoy comenzamos clases de granero. Excelente. Casi 150 personas de la iglesia se apuntaron para tomar clase durante 4 meses. Eso es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pero también pastores, y para que los maestros pudieran ayudar en tu edificación. Porque la madurez no ocurre solamente por inspiración espiritual. ¿Me oyes? Esto me encantaría decirte que sí. Y de hecho hay algunos grupos más de corte pentecostal, neopentecostal como nosotros. Nos encanta hablar de esas obras instantáneas. Oh, que sí, que el Espíritu Santo venga a hacer algo poderoso en mí hoy, amén. Y no tenga que entrar 4 meses a clase. Quiero la inspiración. Quiero ser transformado por inspiración, pero no por formación. Pero la madurez no ocurre instantáneamente, ocurre por formación, supervisión, corrección, acompañamiento, discipulado. Ya los veo como su cara empieza a cambiar. Pastor, esas cosas como que duelen, ¿no? Un poco. Pero tengo una frase. El aislamiento produce deformación espiritual. No puedes aislarte. Debes vivir tu proceso. Y no todo se va a dar como por generación espontánea. El otro día te hablaba de la definición de un milagro. Mi definición favorita de milagro es cuando Dios se salta un proceso porque te ama. Oh, sí. A veces Dios dice, está bien, descuidadote. Con tu cuerpo te voy a ayudar con ese problema. Y te sana. Pero ese milagro tiene que ver con algo que tú estabas descuidando. ¿Cuántos me están siguiendo? Y luego, de pronto necesitas un milagro financiero. Señor, ayúdame con esto, por favor. Y el Señor, ok, te amo, vamos a hacer un milagro financiero. Y tú pides hasta cancelación de deudas. Y a veces Dios lo hace. Oh, Dios nos ama. Pero el milagro más grande está en que tú entres al proceso. Por favor, dile a alguien, ya entra al proceso. Díselo con amor para que no se sienta mal, pero entra al proceso. Para que no estés necesitando un milagro financiero cada año, o un milagro de sanidad cada año, o un milagro de matrimonio cada año. Ay, ay, ay.
Entramos al proceso del matrimonio. Ay, Dios, dame paciencia y enséñame a amar a este hombre. Amén. Y entonces entras en el proceso de consejería, de crecimiento, de masculinidad, crecimiento de feminidad, crecimiento en la relación, aprendizajes de esto, de aquello, para poder llegar a un punto. Tengo que vivir el proceso y eso significa soy un rey en formación. No lo puedo hacer aislado. Hay personas que quieren salvación sin iglesia, unción sin cobertura, autoridad, pero no quieren corrección. Y quieren ministerio sin rendición de cuentas. Y yo te digo, ¿dónde lees eso en la Biblia? Eso no existe en la palabra. Yo quiero la salvación, la unción, la autoridad y el ministerio. Y Dios dice, vive el proceso. Busca las personas correctas que te van a acompañar en eso. Busca padres espirituales. Busca discipuladores. Métete a las clases de granero. Ven a las conferencias de mujeres. Porque todos tenemos puntos ciegos. Yo tengo puntos ciegos. Tú sabes lo que es un punto ciego. Uno a veces maneja y está aquí. Lo interesante del punto ciego es que está en una posición en donde si te descuidas le das de inmediato al otro. ¿Todos saben de lo que estoy hablando? O tú estás manejando y tienes aquí tu retrovisor y tú volteas a ver el retrovisor y dices, no veo nada. Y te avientas. Y resulta que el carro estaba pegadito a ti. Y ahí en un punto en donde no se veía. Alguien diga conmigo, estaba tan cerca que no lo pude ver. Puntos ciegos no es algo que está tan lejos que no lo alcanzo a ver. Un punto ciego cuando manejas es que está tan cerca que no lo alcanzas a ver. Yo tengo puntos ciegos. Y los que me rodean dicen, ¿cómo es que no los ven? No le pida testimonio a mi esposa. Estos puntos ciegos me recuerdan lo que dice Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Necesito sabiduría, pero la sabiduría está en la multitud de consejeros. En la multitud de consejeros. Lo que está diciendo es, necesitas personas que vean lo que tú no ves. ¿A cuántos hombres les estoy hablando aquí? Vamos, varones, no se escondan. ¿Dónde están los legendarios? Ya se les acabó la fuerza legendaria por lo que estoy viendo. Necesitamos volver a ir a la montaña. ¿Por qué les hablo a los varones? Porque a los varones luego nos cuesta trabajo reconocer que necesitamos ayuda. El yo puedo solo, ya me la sé, yo soy Juan Camané y todas esas cosas. La verdad es que nos sale muy natural. A veces no vemos, no entendemos, nos justificamos o minimizamos. Qué fácil es justificar o minimizar cosas mías. Por eso Dios me conecta con otro, para que el otro me ayude a ver lo que yo no veo. Necesitas a otros para ver tus puntos ciegos. Un buen amigo hace eso. Un buen amigo está allí para decirte, vas pero derechito al hoyo, de veras que eres bien. Porque él sí te lo dice así, medio buleándote. Si no te bulea, como que no hay confianza. Porque hay un peligro en un cristiano aislado. Hay un peligro en cualquier persona que se aísla. Pero el creyente que no busca esta relación termina convirtiéndose en juez de sí mismo. Y el que es juez de sí mismo normalmente es muy misericordioso. Yo me perdono todo. Tengo ganas de perdonarme todo, ¿vieras? Me amo tanto. O al revés. Tengo alguna herida, algún problema y soy durísimo conmigo. Me ataco por todo, me destrozo. Hasta las cosas que son simples me ataco y me destruyo y soy malo. Porque no es fácil tener un correcto concepto de ti mismo. La Biblia dice, cada uno piense de sí mismo con cordura. Así dice la Escritura.
conforme a la medida que Cristo puso en cada uno. Pero qué difícil es pensar de mí mismo con cordura y entender la medida de Cristo para mí. Necesito ayuda. Este es mi tercer pastorado. Y desde el primero decidí que no sería pastor único. Aunque estaba muy joven, empezó a los 24 años a pastorear. Desde el inicio supe que no era el modelo bíblico pastorear solo. Ahí está en la Biblia. La Biblia no solamente habla de una congregación de mucha gente, habla de equipos. Y cuando el apóstol Pablo manda a Timoteo a fundar iglesias, algo que veo es que está levantando equipos pastorales. Algunos le llaman a eso presbiterios, porque la palabra presbítero tiene que ver con la palabra anciano, y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que fue y estableció ancianos, que es el equivalente de pastores. No eran personas de edad, mayores, con canas, eran personas de experiencia. Y entonces este equipo de ancianos que yo veía en la Biblia, lo quise desde el inicio conmigo. Y me di cuenta que era muy bueno. Porque resulta que ellos ven cosas que yo no veo y pueden atender cosas que yo no puedo atender. Todos los casados digan amén. Tú puedes pelear con tu pareja, tu esposo, tu esposa, porque te muestra cosas que tú no querías ver, o tú puedes darle gracias a Dios por esa misma razón. Decide qué vas a hacer. Pastor, pero es que a veces me lo dice bien feo. Bueno, esa es otra historia. Entre reyes, herederos al trono, esto es más importante. Porque un hijo de rey que no ve sus puntos ciegos puede afectar generaciones enteras. La razón por la que quiero ver mis puntos ciegos es porque tengo hijos. Ni siquiera es porque quiera sentirme mejor yo. Es que no quiero que ellos sean presos de las mismas cosas que a mí me ataron. Porque quiero que la gloria postrera sea mayor que la primera. Porque si yo tuve crisis, determinadas crisis de vicios, de hábitos, de malos hábitos, de ataduras generacionales, yo no quiero que ellos vivan en eso. Yo quiero que ellos sean más libres que yo, más fuertes que yo, más grandes que yo. Y eso significa que tengo que hacerme responsable de mi simiente. Y eso significa que debo ser un cristiano que se deja corregir. Alguien debe tener la autoridad para decirme: Daniel, la estás regando. Ofir Peña es el hombre en la vida de mi esposa y en la mía que tiene esa autoridad. Le hemos dado ese derecho. Hemos estado sentados en su sala como niños regañados. Si usted no ha venido a la nuestra, eso usted se lo pierde. Porque yo he estado en ese sillón con mi esposa, escuchando: la estás regando. Escucha. Y cuando salgo de ahí, yo solamente puedo decir: gracias, Señor, porque tengo a alguien que me puede hacer ver mis puntos ciegos. Porque quiero ser corregido por el bien de mis generaciones. Así es que debes entender esta frase. La supervisión no es control, es protección. La supervisión no es control. Ok. No lo veas como esta persona, este pastor me quiere controlar. Bueno, tú puedes verlo así, pero en realidad, si eres papá o eres mamá, sabes que los padres nos preocupamos por proteger a nuestros hijos. La supervisión no es control, es protección. Necesitas crear un sistema de protección por tu bien. Vuelvo a hablarle a los hombres. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo que alguien te venga a decir algo? ¿Por qué no me buscas? Tienes un problema. Mira, tenemos un equipo de 4 pastores en casa y tenemos consejeros. Yo honro a los hombres que nos hablan y nos dicen: pastor, necesito hablar de algo que me está tronando. Y que se sientan y que escuchan, por los cuales puedo orar, y que nos permiten meter la mano en su herida y hacer algo.
Porque Dios usa personas para formarnos. Eso es de lo que estaba hablando Efesios al principio. Él levantó a unos así, a otros así, a otros así para ayudarte. La gente piensa que ser parte de una iglesia es ir a un culto. No, ser parte de la iglesia es pertenecer a un rebaño, y ser parte de un rebaño significa que le has dado el derecho a alguien de meter la mano en tu herida, de proveerte cierto alimento, de poner cercas protectoras y de levantar una vara y un cayado para guiarte. Eso es la comunidad. Y es hermoso cuando uno lo tiene. Disfrútalo. Deja de sufrirlo. Yo sé que algunos de nosotros fuimos formados en ambientes que no eran muy sanos. Y a veces esos ambientes te hicieron sentir inseguro. Mira, uno de los problemas que más veo en la iglesia, ahora en consejería, es que llegan con nosotros personas que realmente fueron lastimadas en alguna iglesia. Que realmente abrieron su corazón con alguien y el sonso que les escuchó fue y contó lo que no debía. Yo sé que eso pasa. Pero tienes que ir más allá de eso. Porque eso no significa que ya no necesites cobertura y comunión. O que puedas hacerlo solo. Tienes que perdonar eso y sanar eso. Y seguir siendo parte de la familia. La formación espiritual necesita figuras paternas, maternas. Ese es el diseño de Dios. No lo inventamos nosotros, fue idea de Dios. Esta idea de la familia, del papá, de la mamá, de los hijos, que se transfiere, se refleja en la iglesia de diferentes formas, con personas de autoridad, con personas que tú puedes respetar, que son dignas de respeto y de honor. Yo sé, quizá no es fácil encontrarlos. Pero yo aquí, por ejemplo, y perdóneme que personalice, solamente un ejemplito, porque hay muchos más, hay muchas más y muchos más. Pero yo a veces me encuentro a Marce y la abrazo. Y le digo, tú sabes que eres una madre para esta casa, ¿verdad? ¿Saben cuántas mujeres se nos han acercado? Más de 3, que nos han dicho, bueno, Marce ha sido mi mamá espiritual por tantos años. Gloria a Dios. Necesitamos más mujeres así. Vamos, darle un aplauso al Señor por las mujeres que son así. No nada más ella, todas las mujeres que son así. Puedes ir con ella, hablar con ella, te va a cubrir, va a orar por ti. La Biblia dice eso. La Biblia dice, y las mayores cubran a las menores como si fueran sus hijas. Porque necesitamos modelos de ejemplo, de mentoría, de acompañamiento, de dirección. Y eso no va a suceder afuera. Necesitamos un Pablo para un Timoteo. Tengo ahí a Timoteo, un verdadero hijo en la fe, le llama Pablo, verdadero hijo en la fe. O sea que hay hijos en la fe que no son tan verdaderos, sí. Y hay unos que ni hijos también. Pero este era un verdadero hijo en la fe. Entonces lo tomó el apóstol Pablo, lo llevó de la mano por algunos años, terminó poniéndolo al frente de un equipo pastoral en una ciudad bien complicada como Éfeso. Se convirtió en el pastor de la iglesia que Pablo fundó en Éfeso, y Éfeso era una de las ciudades más complicadas para el evangelio, porque había un principado idolátrico en esa ciudad que era terrible, que afectaba todo el Asia Menor. Así es que yo creo que Pablo, por consejo del Espíritu Santo, recibió esta dirección de Dios. Pon a él, tienes años entrenándolo, vamos, déjalo. Y llegó el hijo, a ese hijo al que le escribe la primera y la segunda carta a Timoteo. Qué poderoso, porque Pablo lo había seleccionado, lo había corregido, lo había animado, lo había instruido, lo había supervisado y lo estaba afirmando. Alguien diga conmigo, yo necesito eso. Yo quiero que seamos una casa que demos eso. Usted no me animó. Ay, gracias por ese amén, me estaba empezando a preocupar. ¿Entiende la diferencia entre una casa de congregarse los domingos a ser una familia que recibe todo esto? Esa es la distancia entre una iglesia que se congrega y una iglesia que madura. Y es una distancia grande. El punto difícil que tenemos aquí es que un Pablo no alcanza para tantos Timoteos. Ni siquiera un equipo pastoral como el que tenemos. Probablemente algunos de ustedes no lo saben, pero nosotros en casa tenemos, por dirección mía, varios niveles
de liderazgo. Y en cada nivel de liderazgo debe haber un porcentaje mínimo de personas trabajando. Eso lo hago porque quiero que tengamos el mayor número posible de personas ofreciendo su ayuda a alguien más. Entonces, el 1%, o sea, 1 de cada 100 de la iglesia debe ser pastor. Así es que si Dios te ha dado llamado pastoral, nomás acércate, porque vamos a seguir necesitando pastores, porque la iglesia va a seguir creciendo. Pero el 10% queremos que sea líder. Ahorita la iglesia está en un nivel como de 470 personas y tenemos 5 pastores, aparte de mi esposa y de mí. Mi esposa y yo no contamos en ese grupo, pero tenemos 5 pastores, así es que está bien ahí en el primer grupo. Pero el segundo tenemos 53 líderes, así es que vamos bien en ese, porque todavía no somos 500 y ya tenemos 53 líderes. Pero luego tenemos otro grupo que son los servidores. Los servidores que no son voluntarios, son personas comprometidas con el llamado que Dios le dio. ¿Y sabes cuánto buscamos ahí? El 50%. Y ahí sí andamos medio. Porque ahí andamos en la iglesia con los datos que me dieron, los últimos que me dieron, por debajo poquito del 40%. Somos una iglesia muy activa, pero estamos lejos del 50%. Voltea con alguien y dile, sirve. Sirve. Échale ganas, sirve. ¿En qué? Pues no sé, en algo. De algo vas a servir. Y entonces granero, y entonces hogueras, muy importante. Ahorita voy a hablar de hogueras. Oh, esto es una formación constante. Porque hay alguien ahí en la hoguera que es tu líder, que te va a ayudar. Porque Timoteo no se autoformó, pues. No nos autoformamos en el reino. Que ustedes no están viendo un pastor que se autoformó, eso no existe en el reino. Que los que le servimos a Dios tuvimos gloria al Señor, mentores, maestros, padres espirituales, llámale como quieras. Tuvimos gente que nos amó y otros que nos dieron, pero de algo sirvió. Entonces, yo debo estar dispuesto a ser formado. Tengo otra frase, síganme atrás. El llamado puede ser personal, pero la formación siempre es comunitaria. Dígalo conmigo, el llamado siempre es personal, pero la formación siempre es comunitaria. Yo puedo responder por mi llamado, solo por mi llamado, no puedo responder por el tuyo. Dios tuvo un encuentro contigo, te salvó y ahora te invita a hacer las cosas correctas, a servirle, a seguirle, a todo eso. Pero no puedes formarte solo. Él te pone en una comunidad y dice, vamos, podemos hacerlo juntos. Tú lo necesitas a él y a ella. La Biblia lo dice de una forma muy sencilla. Mejores son 2 que 1. Y es allí, en esa comunidad, donde nos vamos corrigiendo si nos dejamos. Fíjate que hay un versículo en Gálatas capítulo 6, en los versículos 1 al 2, donde la Biblia dice, restáurenle, le está hablando a la iglesia al respecto de alguien de la iglesia que cayó en un problema, en un pecado o algo grave. Dice, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Una frase que no me gusta, pero que fue muy famosa algún tiempo, era que el único ejército que mata a sus soldados heridos es el ejército de Cristo. ¿Cómo me dolía esa frase? No es posible que eso sea cierto. Alguien diga conmigo, no aquí. ¿Sabes? Voy a desahogarme un poco, ¿me dejas? Déjame sacar mi frustración un poco. Cuando una persona sale de la iglesia, estoy hablando de esta casa, después de un proceso de disciplina, una de las cosas que es más incómoda, más difícil para mi esposa y para mí, para el equipo pastoral, es que siempre hay alguien que dice, mira, no lo atendieron, no lo quisieron, ya lo echaron fuera.
Tú no sabes lo que vivimos en una sala encerrada y en un proceso de consejería. No sabes. No sabes las pláticas y la oración y la necedad que hay a veces de ciertas personas cuando uno tiene que decir, ok, no puedo hacer nada más. Duele. Porque uno quisiera que todo el mundo fuera restaurado. Pero yo he sido necio. No sé si te ha pasado a ti, ¿va? Pero a veces. Ay, ay, ay. Yo necesito que alguien venga con espíritu de mansedumbre y me ayude. Pero aun cuando a veces algunos reciben ayuda con espíritu de mansedumbre y siguen diciendo no quiero, hay un principio poderoso en la escritura que se llama libre albedrío. Los pastores no somos el Espíritu Santo. Solo podemos llegar a cierto punto y luego decirte, vamos, mija, es tu decisión. Haz lo que crees que tengas que hacer. Yo no puedo ir hasta allá. Pero la iglesia en amor, los hijos del reino, los que estamos siendo formados para la herencia celestial, debemos caminar en un sistema divino de restauración, de soporte mutuo, de cuidado mutuo, de levantamiento mutuo. Ten la confianza de a veces acercarte a un pastor y preguntarle, pastor, no he visto a fulano de tal, usted sabe algo, siento carga por él. A lo mejor nosotros te vamos a decir algo como, ¿sabes qué? Yo no lo había visto tampoco, vamos a buscarlo. Pero a lo mejor te va a decir algo como, fíjate que está en un proceso, estamos orando por él, ora tú también. Pero ¿sabes qué es eso? Es ser familia, querido. Porque en tu casa tú no darías por normal que si son 4 hermanos y uno deja de estar en tu casa y se va, ni preguntas por él al otro día. Somos familia. Yo quiero estar en una iglesia que me ame y se interese por mí. Quiero estar en una casa donde sea valioso y sea cuidado. Porque el ser aislado es el más vulnerable. Cuando te separas de la manada, el enemigo como león rugiente está buscando. Te vuelves más engañable. Te vuelves más débil porque tus debilidades se potencian al no tener las fortalezas del otro a tu lado. Pero en comunidad, alguien te corrige, alguien te anima, alguien te cubre, alguien te levanta. Por eso congregarse no es opcional. La Biblia dice en Hebreos claramente un versículo que todos no sabemos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándose, soportándose unos a otros, cuanto más cuando ves que aquel día, el día del Señor, se está acercando. Hoy muchos creen que escuchar prédicas sustituye la comunidad. ¿Quién te enseñó eso? Consumir contenido en redes sustituye el discipulado. Seguir predicadores sustituye cobertura. No aquí. No aquí. Puedes tener tu predicador favorito en red. Puedes escuchar prédicas en YouTube, yo lo hago. Pero eso no sustituye que pertenezco a Cornerstone, que mi pastor se llama Ofir Peña y que tengo una comunidad de amigos y pastores a los cuales respondemos. Porque el reino no se construye solo con contenido. Es que esa palabra está de moda, ¿no? Soy creador de... Bueno, el reino no se construye solo con contenido. Mira, si el reino fuera solo contenido, te recomiendo a ChatGPT como tu mejor pastor. El reino no necesita solo contenidos, necesita convivencia. Vamos, yo necesito algunos amenes para poder continuar con este mensaje difícil. El reino necesita convivencia, necesita relaciones.
Y aunque nos duela decir amén, necesitas supervisión. Que alguien venga y te diga: hey brother, le estás regando en tu matrimonio, vas derechito a echarlo todo a perder, brother. ¿Tú crees? Pero derechito. Un hombre con hombre, una mujer con mujer, que cumpla lo que la Biblia dice, que hierro con hierro se afila el metal. ¿Por qué te incomoda que un hombre de autoridad venga y te rete? Que una mujer de experiencia venga y te cuestione. Hierro con hierro. Es la forma de crecer. Es que como cuando tomas un cuchillo y le haces así con otro cuchillo, los dos se van a afinar. Tengo una frase más, y es que puedes escuchar sermones todo lo que quieras. Puedes escuchar sermones solo, pero no puedes ser transformado solo. Tú necesitas pertenecer. Déjala, y está bien esa frase. ¿Ya viste lo que dice ahí? Así es que aquí entra un valor con el que quiero terminar. El tiempo se me ha acabado. Y es el pertenecer a un grupo pequeño. Y fíjate que te preparé una tablita. Si tiene la tabla, póngala por favor. Cuadro comparativo. Porque yo veo que muchas iglesias no entienden, incluso muchos cristianos, pues en lo personal, no entienden la diferencia entre, o no ven el valor entre grupos pequeños y grupo grande. Yo creo que toda iglesia debe tener un grupo grande y grupos pequeños. Cuando digo grupo grande me refiero ya más de 20, ya eso ya es grande. Es decir, que nosotros, pues, con más razón. Necesitamos grupos pequeños. Pónganme la tabla, por favor. Y entonces, en un grupo grande, tú ves a muchas personas. Qué lindo. Hoy vas a salir de aquí y no vas a ver a muchas. O sea, vas a ver a muchas, pero no vas a ver individualmente. A eso me refiero. Pero en un grupo pequeño, las personas se conocen. Tú necesitas conocer y ser conocido. No evites eso. No te escondas en la multitud. Necesitas conocer y ser conocido. Mira, voy a hablarte claramente. Si esto te pesa, te va a pesar estar en esta casa, porque yo te voy a insistir hasta el cansancio que debes estar en una hoguera. Debes estar en un grupo pequeño. Debes estar en un grupo de granero, en un grupo de semillas. Debes de venir. Hoy, ahorita tenemos 2 grupos de varones de la resolución. Más de 10 varones en cada grupo, ¿no, Genaro? Necesitamos más grupos. Mi esposa está teniendo grupos de mujeres ahí para animarse a lo largo del mes. Debes estar en un grupo pequeño. Tengo atorado producción, díganme si lo tienen o no. Y entonces, en un grupo grande recibes enseñanza. ¿Cuántos están recibiendo enseñanza el día de hoy? Pero en un grupo pequeño recibes acompañamiento. Quiero que veas la diferencia entre recibir enseñanza y recibir acompañamiento. Porque cuando tú recibes enseñanza, tú puedes filtrar y decir: ah, esto está bonito. Pero cuando tú recibes acompañamiento, lo que sucede es que alguien cercano a ti va a tomar esa palabra y la va a tratar de aplicar a tu vida. Vamos, sígueme, esto es importante. La enseñanza es una semilla que se suelta, pero el acompañamiento es como cuando el sembrador toma la semilla, rasca la tierra, la coloca correctamente y ahí viene a echarle agüita. Yo no puedo hacer eso con cada uno de ustedes después de una prédica, pero si estás en un grupo pequeño, le das el derecho a alguien que venga y le eche agüita a la semilla y vea si va bien. Supervisa el crecimiento. Aquí entonces tú escuchas una predicación, pero allá conversas y aplicas. En un grupo grande puedes pasar desapercibido, pero en un grupo pequeño tu ausencia se nota. El grupo grande está hecho para inspirar tu fe,
Pero el grupo pequeño está hecho para supervisar tu crecimiento. Por eso te dije hace rato, hay muchos cristianos que solo quieren inspiración, pero no quieren supervisión. Sé sabio. Piensa en tus hijos. Digamos que tienes un hijo que está en la secundaria. ¿Cómo cuántos años? ¿12, 13? Ok, está en la secundaria. Y él es como muy dado a que lo motives. Entonces él agarra su mochila y tú tienes que ir todos los días a decirle: vamos, hijo, tú puedes, conquista esa materia, ánimo, ánimo, puedes con las matemáticas. Y él siempre va: oh, sí, mi mamá me motiva. Y cuando llega el día de la boleta, ¿qué quiere él? Quiere enseñarte la boleta solo en donde tuvo 10. Pero a veces así somos los adultos. Queremos la inspiración, pero no queremos la supervisión. No quieres que nadie te diga si estás creciendo bien. Pero yo te digo que los hijos de reyes estamos bajo tutoría de curadores hasta que el padre diga que es el tiempo de la herencia. En un grupo grande tú celebras corporativamente, pero en un grupo pequeño caminas relacionalmente. A mí me encanta venir a la reunión y sentirme así. Mi fe es hermosa, tengo una buena familia, cantamos y me siento tan animado. Pero a veces sabes que no necesito eso. Necesito un hombre a mi lado que vaya caminando lento o a mi ritmo y que me diga: ¿cómo estás, Paz? Daniel, ¿cómo te sientes en esto? Y en este caminar hay una relación significativa. Porque en la reunión general tenemos dirección, pero eso no sustituye el cuidado personal. Yo digo que la reunión general es como experimentar la cultura de la casa, pero el grupo pequeño es experimentar una familia. Y es en la familia donde pueden salir las cosas a veces más desagradables. Los que trabajan en la iglesia como equipo aquí para el domingo saben que yo trato de ser cuidadoso con los detalles. Y siempre estoy tratando de cuidar cosas. Ahorita tengo una luz a mi derecha que no sirve. Tú no la viste, yo sí. Y tengo otros detallitos que observo, porque quiero que tengamos una cultura y una celebración hermosa y todo. Yo te digo algo, eso no hace discípulos, solo te inspira. Pero un discípulo es como una casa en la que puedes cometer errores. ¿Ustedes viven en familia? Hay veces que alguien de tu casa se para todo despeinado el sábado en la mañana y dice: santo Dios, sentí una peinada desde el cuarto. Y puedes mostrar algo de tu corazón, de cómo eres. Puedes ver esas fisuras. Déjame terminar con una frase ahí. Voy a subir el cuadro en el grupo de casa, ¿sale? Y quiero que lo veas. Si tú no estás en el grupo de WhatsApp de casa, hablando de comunidad, debes estar en el grupo de WhatsApp de casa. Que a veces ahí mi esposa y yo damos comunicados, otros de los pastores, y voy a subir un pequeño resumen del día de hoy. Y quiero que lo tomes, quiero que veas el cuadro. El problema de muchos creyentes, para terminar, es que quieren estar conectados a eventos, a transmisiones, a prédicas, a contenido, pero quieren estar desconectados de personas, conectados a contenidos, desconectados de personas. Yo sé que este mensaje no es fácil, ¿no? Pero somos hijos del reino y el reino tiene protocolos. Una congregación entonces puede llenarte de inspiración, pero es la comunidad, el grupo pequeño el que te va a sostener en la batalla. Es el que te va a hacer sentir parte, el que te da pertenencia, el que dice, donde tú estás pensando, ahí tengo a alguien que me escucha, alguien que me acompaña, que me afirma, que me ve.
Yo he escuchado personas que de pronto dejan de asistir y las buscamos y de pronto me dicen algo como: es que me fui y nadie me buscó. Hijo, no inventes. No querías estar en ningún grupo pequeño. Venías al anonimato. Y el día que te fuiste te quejas del anonimato. Dios, ayúdanos. Recuerda que las multitudes impresionan, pero las comunidades transforman. No quiero un auditorio lleno solo para decir: wow, somos un montón. No, yo quiero una comunidad del reino donde el Espíritu Santo pueda transformar vida a vida, corazón a corazón, matrimonio a matrimonio, hijo por hijo. Donde no seas un número, sino seas un nombre, una persona, alguien que es amado, que puede ser atendido, que puede ser cuidado, porque esa es la cultura del reino. Así es que déjame decírtelo: los grupos pequeños no son un programa más de la iglesia, son nuestro ADN, son la expresión básica de cómo funciona el reino, porque el reino funciona como una familia, no como una audiencia. El reino no es una audiencia, es una familia. Así es que una iglesia no se hace con auditorios, una iglesia se construye como una comunidad. Y en eso tú tienes decisiones que tomar, no solo yo. ¿Puedes asistir a una iglesia? Entonces, sin pertenecer realmente a ella. Pero cuando caminas en comunidad y dejas de ser un espectador, te conviertes en parte de la familia. Y eso es lo que quiero para ti: que camines más de cerca, que te dejes ver. Quiero orar por ti. No fui hecho para ser un pastor de una audiencia. Yo no fui hecho para ser pastor de una audiencia. Si no podemos construir una familia, yo tengo algo muy claro con Dios: no quiero más personas. Si usted cree que está en una casa donde lo más importante es seguir creciendo en números, se equivoca. Cada persona que llena un lugar aquí se convierte en una carga para mí, porque no es un número, es alguien por quien mi esposa y yo vamos a dar cuentas. Así es que yo le pido que se vuelva familia y cargue a otros y guíe a otros y se apoye en otros, porque eso es la familia, eso es la iglesia. Cierra tus ojos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Eres digno de ser glorificado.